Arriba el telón. Sabed que la naturaleza entera es un teatro mágico, que la Gran Madre es la Gran Maga, y que este mundo lo pueblan sus numerosas partes. Upanishads. No sé por qué, pero entrar en un cine y que se apaguen las luces es mágico. Se hace el silencio y luego se abre el telón, rojo, tal vez, y entras en otro mundo. Es bonito cuando se comparte la experiencia. También es bonito cuando estás en casa con la pantalla delante, pero no tanto. Es mejor en pantalla grande. Así te adentras en otro mundo. Cine. El cine es un lenguaje. Puede decir cosas, grandes, abstractas, y eso me encanta. No siempre se me dan bien las palabras. Algunas personas son poetas y dicen las cosas con palabras bellas, pero el cine posee un lenguaje propio, y con él pueden decirse muchas cosas, porque cuentas con el tiempo y las secuencias. Tienes diálogos, tienes música, tienes efectos sonoros. Tienes muchísimas herramientas y, por tanto, puedes expresar un sentimiento o un pensamiento que no podrían comunicarse de ningún otro modo. Es un medio mágico. A mí me parece muy bello pensar en imágenes y sonidos que fluyen juntos en el tiempo y en una secuencia, creando algo que solo puede hacerse mediante el cine. No son solo palabras o música, sino toda una gama de elementos que se unen para componer eso que antes no existía. Se trata de contar historias, de inventar un modo, una experiencia que la gente no tendría de no ver esa película. Cuando pesco una idea para una película, me enamoro del modo en que el cine es capaz de expresarla. Me gustan las historias que contienen abstracciones, y eso es lo que el cine puede hacer. Interpretación. Una película debe valerse por sí misma. Es absurdo que un cineasta necesite explicar con palabras lo que significa una película. El mundo de la película es un mundo creado en el que, a veces, la gente desea entrar. Para la gente, ese mundo es real, y si descubren que ciertos detalles sobre cómo se hizo o acerca de los significados de esto o aquello, la próxima vez que vean la película, todos esos conocimientos participarán de la experiencia. Y entonces la película cambiará. Considero importante y muy valioso conservar ese mundo y no decir ciertas cosas que podrían destruir la experiencia. No se necesita nada que no esté en la obra. Se han escrito montones de libros estupendos cuyos autores murieron hace mucho y no puedes desenterrarlos, pero tienes el libro, y un libro puede hacerte soñar y pensar. A veces la gente se queja de que les cuesta entender una película, pero yo creo que entienden mucho más de lo que creen, porque todos hemos sido bendecidos con la intuición. Todos tenemos el don de intuir cosas. Habrá quien diga que no entiende la música, pero la mayoría de las personas experimentan la música de manera emocional y estarían de acuerdo en que la música es una abstracción. No necesitas expresar la música en palabras, la escuchas. El cine se parece mucho a la música. Puede ser muy abstracto, pero la gente ansía darle sentido intelectual, traducirlo a palabras, y cuando no pueden hacerlo, se sienten frustrados. Pero si lo dejan expresarse, pueden encontrar una explicación interior. Si comentan la película con los amigos, enseguida ven cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué no es lo otro? Y tal vez coincidan o discrepen con sus amigos, pero ¿cómo pueden discrepar o coincidir si no saben nada? Lo interesante, pues, es que ya saben más de lo que creen. Y al expresar en voz alta lo que saben, lo ven más claro. Y cuando ven algo, pueden intentar aclararlo un poco más y, de nuevo, contrastarlo con un amigo. Y tal vez lleguen a alguna conclusión que sería válida. El círculo. Me gusta el dicho: el mundo es como tú.
y creo que las películas son como tú eres. Por eso, aunque los fotogramas de una película sean siempre los mismos, el mismo número en la misma secuencia, con los mismos sonidos, cada proyección es distinta. A veces la diferencia es sutil, pero ahí está. Depende del público. Se crea un círculo que va del público a la película y vuelta atrás. Cada espectador mira, piensa, siente y llega a sus propias conclusiones, que probablemente son distintas de las razones que me enamoraron a mí. De manera que no sabes lo que llegará a la gente. Pero si te paras a pensar en cómo afectará a la gente, o en si dañará a alguien, o en si provocará una u otra cosa, tendrás que dejar de hacer películas. Uno solo hace las cosas que le enamoran y nunca sabe lo que va a pasar. Ideas. Una idea es un pensamiento. Es un pensamiento que abarca más de lo que crees cuando se te ocurre. Pero en ese instante inicial, salta una chispa. En una tira cómica, si alguien tiene una idea, se enciende una bombilla. Ocurre en un instante, como en la vida. Sería estupendo que la película entrara y se te ocurriera de una vez, pero en mi caso, me llega a fragmentos. El primero es como la piedra Rosetta. Es la piedra del rompecabezas que indica dónde va el resto. Es una pieza esperanzadora. En Terciopelo Azul fueron primero unos labios rojos, unos jardines verdes y la canción, la versión de Blue Velvet, de Bobby Vinton. Después llegó una oreja tirada en un campo, y ya está. Te enamoras de la primera idea, de una piececita minúscula, y en cuanto la tienes, el resto llega con el tiempo. Deseo. El deseo para una idea es como el cebo. Cuando pescas tienes que ser paciente. Cebas el anzuelo y luego esperas. El deseo es el cebo que atrae a los peces, a las ideas. Lo bonito es que cuando atrapas un pez que te gusta, incluso aunque sea pequeño, un fragmento de una idea, ese pez te conducirá a otro pez y todos se engancharán en el primero. Ya estás en marcha. Muy pronto se van acumulando cada vez más fragmentos y emerge el conjunto. Pero todo empieza con el deseo. Conciencia. A través de la meditación se capta lo ilimitado, que lo ilimitado es feliz, que no hay felicidad en lo pequeño. Upanishads. Los peces pequeños nadan en la superficie, pero los grandes se esconden mucho más abajo. Si logras expandir el contenedor en el que pescas, tu conciencia, puedes pescar peces mayores. Funciona así. Dentro de todo ser humano hay un océano de conciencia vibrante, pura. En la meditación trascendental, cuando trasciendes, te zambulles en ese océano de conciencia pura, chapoteas en él, y es la gloria. Una gloria que te hace vibrar. Experimentar la conciencia pura la estimula, la expande, empieza a desplegarse y crecer. Si tienes la conciencia del tamaño de una pelota de golf, cuando leas un libro, lo que entiendas de él tendrá el tamaño de una pelota de golf. Cuando mires por la ventana, lo que captes será como una pelota de golf. Cuando te despiertes por la mañana, tendrás una vigilia como una pelota de golf y a lo largo del día una felicidad interior del tamaño de una pelota de golf. Pero si logras expandir la conciencia, hacerla crecer, al leer el libro lo entenderás más. Al mirar por la ventana verás más. Al despertarte, tu vigilia será mayor, así como tu felicidad interior a lo largo del día. Podrás pescar ideas a un nivel más profundo y la creatividad fluirá y la vida se parecerá más a un juego fantástico. Traducir la idea. Para mí, cada película, cada proyecto es un experimento. ¿Cómo se traduce esa idea?
¿Cómo la traduces de manera que pase de idea a película o a silla? Se te ocurre una idea y la ves, la oyes, la sientes, la sabes. Pero pongamos, por ejemplo, que empiezas a tallar un trozo de madera y no acaba de quedarte bien. Eso te da que pensar. Te sirve de punto de partida. Actúas y reaccionas. De modo que conseguir que todo quede correcto se convierte en una especie de experimento. Cuando meditas, ese flujo se incrementa. La acción y la reacción se aceleran. Coges una idea de aquí y luego otra de otro sitio. Es como un baile improvisado. Vas a todo trapo, a todo gas. Y no es fingido. No es uno de esos programas para sentirse bien en los que te dicen «detente a oler las rosas y tu vida mejorará». Viene de dentro. Tiene que nacer de lo más profundo e ir creciendo cada vez más, hasta que las cosas cambian de verdad. Así que trasciende, experimenta el yo, la conciencia pura y observa lo que ocurre. Los Ángeles. Llegué a Los Ángeles procedente de Filadelfia, donde había residido 5 años y estudiado Bellas Artes. A Filadelfia se la conoce como la ciudad del amor fraterno, pero en aquella época era un antro infernal. En aquella ciudad no abundaba el amor. Llegué a LA por la noche, de manera que no vi la luz de la ciudad hasta la mañana siguiente, cuando salí del pequeño apartamento que tenía en San Vicente Boulevard. Y me llegó al alma. Me siento afortunado de poder vivir bajo esa luz. Adoro Los Ángeles. Sé que mucha gente la visita y solo ve una inmensa expansión uniforme. Pero cuando pasas un tiempo en la ciudad, te das cuenta de que cada zona tiene personalidad. La edad de oro del cine sigue viva en Los Ángeles, en el olor a jazmín por la noche y la belleza del clima. Y la luz inspira y vigoriza, incluso con niebla. Hay algo en su luz que no es severo, sino brillante y suave. Me hace sentir que todo es posible. No sé por qué. Su luz es distinta de otros lugares. La luz de Filadelfia, incluso en verano, no brilla tanto. Fue la luz la que en un primer momento atrajo a todo el mundo a LA para rodar películas. Sigue siendo un lugar bonito. Cabeza borradora. Cabeza borradora es mi primer película y más espiritual. Nadie me entiende cuando lo digo, pero así es. Cabeza borradora iba a desarrollarse por un camino y yo no sabía lo que significaba. Buscaba una clave que desentrañara el significado de las secuencias. Por supuesto, le entendía en parte, pero no comprendía lo que daba coherencia. Me estaba costando mucho, de modo que saqué la Biblia y me puse a leer. Y un día leí una frase y cerré la Biblia, porque ya estaba. Y entonces la vi como un todo y plasmó la visión que yo tenía 100%. Creo que nunca diré qué frase fue. El ritmo de la vida. Hace 50 años la gente decía que todo iba cada vez más rápido. Hace 20 años seguían diciendo que todo iba cada vez más rápido. Siempre lo parece, y ahora todavía más. Es una locura. Cuando ves mucha televisión y lees muchas revistas, tienes la impresión de que el mundo entero pasa de largo de tu lado. Cuando estaba rodando Cabeza Borradora, película que tardé 5 años en acabar, pensaba que estaba muerto. Pensaba que el mundo habría cambiado radicalmente antes de que yo terminara. Me decía, aquí estoy yo, encerrado en esta cosa. No puedo terminarla. El mundo está dejándome atrás. Había dejado de escuchar música y, de todos modos, nunca veía la televisión. No quería que me contaran lo que estaba pasando porque al escucharlo me sentía morir.
Hubo un momento en que llegué a plantearme fabricar una figura pequeña, de unos 20 centímetros de alto, del personaje de Henry, y construir un decorado de cartón y limitarme a terminar la película en stop motion. No se me ocurría otro modo de hacerla y no tenía dinero. Entonces, una noche, mi hermano pequeño y mi padre se sentaron conmigo en una especie de salón a oscuras. Mi hermano es muy responsable, como mi padre. Tuvieron una charla conmigo. Casi me rompen el corazón, porque dijeron que debía buscar un trabajo y olvidarme de cabeza borradora. Tenía una hija pequeña y debía ser responsable y conseguir un trabajo. Bueno, conseguí un trabajo. Repartía el Wall Street Journal por $50 a la semana. Iba ahorrando lo necesario para rodar escenas hasta que con el tiempo logré terminar mi proyecto y empecé a meditar. Jack Nance, el actor que interpretó a Henry, me esperó durante 3 años, conservando su idea de Henry, manteniéndolo vivo. Hay una escena en la que el personaje de Jack está detrás de una puerta. Pues bien, tardamos más de 1.5 años en rodar el momento en el que cruza la puerta y aparece del otro lado. Yo mismo me preguntaba cómo podía pasar algo así, cómo pudo mantenerse la coherencia durante tanto tiempo, pero Jack esperó y mantuvo el personaje. Hay una expresión que dice: fíjate en el donut, no en el agujero. Fíjate en el donut y haz tu trabajo. Es lo único que puedes controlar. No puedes controlar nada de lo que pasa fuera de ti, pero puedes entrar en ti y hacer lo mejor que sepas. El mundo no va a dejarte atrás. Nada garantiza que meditar y repartir el Wall Street Journal vayan a granjearte el éxito, pero con concentración y meditación, aunque los acontecimientos de la vida externa sean los mismos, el modo en el que pasas por ellos cambia y mejora muchísimo. Yogis. Al principio, cuando veía en los libros imágenes de yogis sentados con las piernas cruzadas en las selvas de la India, algo me hacía mirarlos 2 veces. Me fijaba en las caras. No tenían la cara de un hombre que estuviera perdiendo el tiempo. Tenían la cara de un hombre poseedor de algo que yo no solo deseaba, sino que desconocía. Me atraían, me transmitían poder y dignidad, y una ausencia total de miedo. Muchos de sus semblantes traslucían picardía o amor o poder y fuerza. Eso me hizo pensar que la iluminación debía ser algo real, aunque yo no supiera el qué. Supuse que la única manera de intentar alcanzarla era zambullirme en el interior y ver lo que ocurría, porque sabía que no iba a pasar en la vida superficial de LA. Bob Bixby. Desde mediados de los años 70 hasta principios de la década de los 80, acostumbraba a ir diario al restaurante Bob's Bixby. Me bebía un batido y me sentaba a pensar. Pensar en una cafetería es seguro. Puedes tomarte un café o un batido y alejarte hacia terrenos oscuros y luego regresar a la seguridad de la cafetería. The Angriest Dog in the World. La tira cómica de Angriest Dog in the World apareció cuando estaba trabajando en cabeza borradora. Dibujé un perrito y parecía enfadado. Y empecé a mirarlo y a pensar en él y a preguntarme por qué estaría enfadado. Entonces dibujé una tira de 4 viñetas en la que el perro no se movía. En 3 viñetas era de día y en una de noche. Por tanto, pasaba el tiempo, pero el perro nunca se movía. Y me sorprendió descubrir que la causa del enfado era el entorno, lo que ocurría alrededor. El perro oye sonidos provenientes de la casa, o algo ocurre al otro lado de la verja, o reacciona a alguna condición meteorológica.
Al final se redujo más a lo que oía procedente de dentro de la casa. Me pareció un concepto interesante. Solo habría bocadillos de diálogo provenientes del interior de la casa mientras el perro seguía fuera. Y lo que contuviesen los bocadillos podría hacer gracia. LA Weekly quiso publicarla, de modo que la publicaron durante 9 años. Al cabo de un par de años, también aparecía en Baltimore Sun. Todos los lunes se me tenía que ocurrir algo que contar. Luego lo comunicaba por teléfono. No siempre rotulaba el texto y a veces no me gustaba cómo quedaba, de manera que hacia el final volví a encargarme de algunas rotulaciones. El director que había contratado la tira se fue a otro periódico a mitad de la serie y tuve diferentes directores. Al cabo de 9 años, el mismo editor que la había publicado al principio regresó al periódico y me pidió que no la hiciera más. Había llegado a su fin. Música. Un día tenía puesta la radio mientras trabajaba en El hombre elefante y escuché el adagio para cuerdas de Samuel Barber. Me enamoré de la pieza para la última escena de la película. Le pedí a Jonathan Singer, el productor, que la consiguiera, y me vino con 9 grabaciones distintas. Las escuché todas y le dije que aquello no era lo que había escuchado por la radio. Las 9 estaban mal, de modo que compró otras distintas. Al final, escuché la versión de André Pervin y dije, es esa. Estaba compuesta por las mismas notas que las otras, claro, pero Pervin la hacía diferente. La música tiene que casar con la imagen y realzarla. No puedes limitarte a poner algo y esperar que funcione, ni siquiera aunque se trate de una de tus canciones favoritas de siempre. Esa pieza musical puede no tener nada que ver con la escena. Cuando casa, lo notas. El conjunto da un salto. Pasa eso de que el resultado es mayor que la suma de las partes. Intuición. Conoce eso, conociendo lo cual se conoce todo. Upanishads. La vida está llena de abstracciones, y la única manera de entenderla es a través de la intuición. Intuición es ver la solución, verla, saberla. Es la unión de la emoción y el intelecto, algo esencial para cualquier cineasta. ¿Cómo consigues que algo quede bien? Todo el mundo cuenta con las mismas herramientas, la cámara, las cintas, el mundo y los actores, pero hay diferencias a la hora de unir esas partes, y ahí es donde interviene la intuición. Personalmente, creo que la intuición puede afilarse y expandirse mediante la meditación, sumergiéndose en el yo. Dentro de todos nosotros existe un océano de conciencia, y es un océano de soluciones. Cuando te zambulles en ese océano, en esa conciencia, lo estimulas. No te sumerges en busca de soluciones específicas, te zambulles para estimular el océano de conciencia. Entonces, la intuición crece y encuentras la manera de solucionar los problemas, sabiendo cuándo algo no termina de estar bien y conociendo el modo de conseguir que te parezca correcto. Esa capacidad crece y facilita mucho las cosas. El campo unificado. Un océano ilimitado de conciencia de vino, luz, agua y materia, y los tres se hicieron muchos. De este modo, el universo entero se creó, como un océano ilimitado de conciencia, expandiéndose infinitamente dentro de sí. Upanishads. El océano de conciencia pura del que habla Maharshi Mahesh Yogi es conocido en la ciencia moderna como campo unificado. Cuando en 1959 el Maharishi llegó por primera vez a Estados Unidos, todavía no se había descubierto el campo unificado de la física cuántica.
De modo que la gente decía, menuda tontería, buscan un campo que esté en la base de todas las cosas, pero eso no existe, nadie sabe si es verdad. Pero al cabo de unos 30 años, la física cuántica descubrió dicho campo. Lo descubrieron adentrándose en la materia cada vez más y más hondo hasta que un día lo encontraron, el campo unificado. Luego, científicos como el Dr. John Hagelin lo confirmaron. Todas las cosas que son emergen de dicho campo. Por tanto, la ciencia moderna y la antigua coinciden. La ciencia védica, la ciencia de la conciencia, estudia las leyes de la naturaleza, la constitución del universo y su desarrollo. En la ciencia védica, ese océano de conciencia pura se llama Atma, el yo. Nos dice, conoced vuestro yo. Pero, ¿cómo? No te conoces mirándote al espejo. No te conoces sentándote a charlar contigo mismo. Pero está ahí, dentro, dentro, dentro. La meditación trascendental es una técnica que no cuesta nada. Es simple y fácil, que permite a cualquier ser humano sumergirse en su interior, experimentar niveles más sutiles de la mente y el intelecto y adentrarse en ese océano de conciencia pura, el campo unificado, el yo. No se consigue mediante la compresión intelectual del campo, sino experimentándolo. Te zambulles y al experimentar este campo de conciencia pura, lo animas, lo despliegas, crece. Y el resultado final de ese crecimiento de conciencia se llama iluminación, que es el potencial pleno de todos nosotros. El cuarto estado. Muchas personas ya han experimentado la trascendencia, pero tal vez no lo sepan. Es una experiencia que puedes tener justo antes de irte a dormir. Estás despierto, pero experimentas una especie de caída, y tal vez veas una luz blanca y sientas una pequeña sacudida de felicidad, y te dices, ¡caramba! Y cuando pasas de un estado de conciencia a otro, por ejemplo, de la vigilia al sueño, cruzas un vacío, y en ese vacío puedes trascender. Yo lo imagino como una sala blanca y redonda con la pared cubierta por cortinas amarillas, rojas y azules. Las cortinas son los 3 estados de conciencia: vigilia, sueño y sueño profundo. Pero en el hueco entre cada cortina ves el blanco del absoluto, la dicha pura de la conciencia. En este trocito de blanco puedes trascender. Luego pasas al siguiente estado de conciencia. En realidad, la sala blanca te rodea todo el tiempo, aunque las cortinas la cubren en su mayor parte, de modo que está aquí, allí y en todas partes. A veces, sin saberlo o sin saber cómo, la gente ha trascendido. Con la meditación trascendental, desde el estado de vigilia, puedes experimentar esa pared blanca en cualquier momento. Basta con sentarse y meditar. Es lo bonito de la meditación. Llegar. Ese Atma por sí solo, ese estado de la forma más simple de conciencia por sí solo, ya merece la pena verlo, contemplarlo y asimilarlo. Upanishads. Algunas formas de meditación son solo contemplación o concentración. Te mantendrán en la superficie. No trascenderás, no alcanzarás ese cuarto estado de conciencia y no llegarás a esa dicha. Te quedarás en la superficie. Las técnicas de relajación pueden ayudarte a avanzar un poco. Están bien. Es como que te den un masaje, pero no es trascender. Trascender es algo único. Cuando te sumerges, el yo está allí, y también la felicidad verdadera. Hay un océano infinito, inmenso y puro de felicidad. Es la dicha, la felicidad espiritual, física, emocional y mental que empieza a crecer dentro de ti,
y todas las cosas que solían mortificarte remiten. En el negocio del cine existe mucha presión. Hay mucho espacio para la ansiedad y el miedo, pero trascender consigue que la vida sea más como un juego. Un juego fantástico. Y la creatividad fluye. Es un océano de creatividad. Es la misma creatividad que crea todo lo que es. Es nosotros. Es la misma creatividad que te hace preguntarte ¿y por qué es tan fácil? ¿Por qué es la naturaleza de la mente? ¿Por qué la mente requiere ir a campos de mayor felicidad? Quiere ir por naturaleza. Y cuanto más profundizas, más vas encontrando hasta que alcanzas la dicha 100% pura. La meditación trascendental es el vehículo que te conduce hasta allí, pero lo que cambia todo es experimentar el océano de dicha pura de la conciencia.